Buenos días a todas y todos. Quiero agradecer a la señora ministra por la invitación en esta actividad tan importante para discutir un tema que, como ya quedó claro a lo largo de esta mañana, es de trascendencia universal, pero sobre todo para los países de Centroamérica se vuelve también un asunto de supervivencia, dadas nuestras condiciones ya bastante bien reflejadas de vulnerabilidad. Hoy vamos a tratar de hablar un poco de cuáles son las iniciativas regionales que tenemos en marcha para contribuir a las soluciones que estamos buscando todos los países de la región en materia de adaptación al cambio climático y manejo sostenible de los recursos naturales, incluyendo los bosques. Solo para comenzar, por favor, sí, o aquí tengo para pasarlo, ¿verdad? Ok. Bueno, ya se dieron bastantes datos esta mañana. Yo solo voy a contextualizar un poco cuál es el estado de esto en el sistema de integración centroamericana. Como ustedes conocen, Nicaragua es miembro desde el inicio del sistema de integración centroamericana SICA, y como parte de este sistema, desde 1989, los presidentes de los estados centroamericanos crearon la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, que es una entidad regional que está bajo la autoridad de los Ministerios de Ambiente y Recursos Naturales de los 7 países centroamericanos, incluyendo Belice y la República Dominicana, que se sumó a mediados de la década pasada al sistema de integración. En este momento nosotros operamos con una presidencia pro tempore por un periodo de 6 meses. En este periodo de julio a diciembre del 2018, nuestra presidencia pro tempore es la República de Belice, luego continúa Nicaragua y así, Guatemala, y así vamos pasando la presidencia por un periodo de 6 meses. Bueno, Centroamérica tiene una extensión más o menos 500,000 de kilómetros cuadrados, un poco más de 45 millones de habitantes y una cobertura forestal, aunque cada vez hay datos más actualizados, aproximadamente de un 37% del territorio. En ese territorio, en ese 500,000 de kilómetros cuadrados, hay datos muy interesantes, y es, por ejemplo, que tenemos 6,603 kilómetros de costas. Tenemos más de 500,000 de hectáreas de manglares, que equivalen al 8% de los manglares del mundo, y tenemos 1,600 kilómetros de arrecifes coralinos, incluyendo el sistema arrecifal mesoamericano, que mayoritariamente está contenido en aguas de Belice, pero que también es un ecosistema compartido, incluso con México, y que es la segunda barrera de arrecifes de coral más grande del mundo. En un territorio pequeño se pueden identificar los diferentes tipos de ecosistemas, y eso, digamos, también tiene que ver con la riqueza de nuestra Centroamérica. También, cuando hablamos de ecorregiones, podemos ver que en nuestra región podemos encontrar los diversos tipos de ecorregiones, tanto terrestres, pero también marinas. Tenemos, y ahora en esta mañana se han dado clasificaciones más finas todavía de los diferentes tipos de bosque. Lo pude ver en la presentación del doctor Oquist, pero también en la presentación del colega del Banco Mundial. Tenemos bosques húmedos tropicales y subtropicales, tenemos bosques secos, tenemos coníferas, tenemos pastizales, tenemos desiertos, tenemos manglares, como ya dijimos, y también tenemos, digamos, ecorregiones marinas que tienen que ver con corales, con la ecorregión tropical
del Atlántico noroccidental, la del Pacífico oriental y las urgencias tropicales. Y como pueden ver, Centroamérica es una región muy rica y muy diversa. Y es interesante señalar que Centroamérica está localizada en uno de los 5 centros de megadiversidad del planeta. También esta mañana hemos estado viendo la relación directa entre los bosques y la conservación de la biodiversidad que tenemos en nuestra región. Y como tal, Centroamérica alberga entre el 7 y el 8% de las especies conocidas a nivel mundial. Eso tiene que ver también con el nivel de conocimiento de nuestra biodiversidad, y probablemente conforme la investigación científica vaya avanzando, cada vez están apareciendo nuevas especies con las que Centroamérica contribuye a la ciencia mundial. 2 países de nuestra región, en un proceso de incidencia política ante la comunidad internacional, ya han sido reconocidos por la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica como megadiversos, que son Guatemala y Costa Rica. Pero eso no quiere decir que sean los únicos que tengan esa condición, pero más bien representan ejemplos de cómo esa megadiversidad se presenta en toda la región centroamericana. Hablando de áreas protegidas, nuestra región tiene un sistema centroamericano de áreas protegidas de un poco menos de 1000 áreas naturales protegidas, incluyendo áreas protegidas terrestres, pero también marinas. Cubren aproximadamente el 25% de la superficie terrestre en ese 500.000 de kilómetros que hablábamos, pero también el 14% de la superficie marina. En los últimos años, y particularmente en la última década, el establecimiento de áreas protegidas marinas se ha incrementado exponencialmente. Y esto tiene que ver con el reconocimiento de los estados y de los gobiernos de la riqueza biológica que tenemos en nuestras costas y en nuestros mares. Eso es algo, digamos, que también tiene una directa relación con la capacidad creciente de los estados de administrar y gestionar mejor sus costas y sus mares aledaños, porque demuestran que cuando tú declaras un área protegida tiene también que ver con que tienes que ejercer la capacidad y el ejercicio de aquellas actividades que contribuyan a su protección y a su manejo sostenible. Todos los países de la región en este momento ya tienen áreas protegidas marinas, y es, como ya decía, las zonas que más se han incrementado en la última década. Pero bueno, esos eran datos, digamos, que contextualizan y que se relacionan directamente con lo que ya estuvimos viendo en este importante congreso. Nuestra región es muy rica, tiene muchos recursos, hay acciones de política pública que están buscando fortalecer la conservación de esa riqueza natural que tenemos, pero también, como ya estuvimos discutiendo esta mañana, también tenemos que ver cuáles son las iniciativas regionales que tienen que ver con resolver el problema de la deforestación y la degradación de los bosques. Estamos claros en que esta es una realidad no particular para Nicaragua, es una realidad, es un problema regional y es un problema que también se enfrenta en toda la región de América Latina. Por ende, es un tema regional, es un problema regional. Se relaciona directamente, como ya vimos, con el deterioro o el agotamiento de ese capital natural al que ya hicimos referencia, pero también tiene un efecto directo en el deterioro de la calidad de vida de la población centroamericana. ¿Por qué? Porque se relaciona con el deterioro de los medios de vida que utilizan nuestros ciudadanos. Como ya quedó claro y lo decía el doctor Milán en su intervención, esa degradación incrementa totalmente la vulnerabilidad socioambiental de la región. Y eso es algo que, y estaba hojeando
el libro del doctor, y efectivamente queda totalmente claro que esta degradación, cuando una cuenca se degrada, cuando una área que anteriormente estaba forestada se deteriora, esto termina generando pequeños desastres o grandes desastres. Y el desastre que planteaban ustedes esta mañana, ya también tenemos otros ejemplos en la región. Yo recuerdo bien, yo soy salvadoreño, recuerdo muy bien en los terremotos del año 2001, que afectaron directamente en 2 meses consecutivos, el 13 de enero y el 13 de febrero, grandes zonas del territorio nacional. Hay un caso emblemático que es el de la comunidad de la colonia Las Colinas, se llamaba. Fallecieron por lo menos 1.500 personas, ¿verdad? En una comunidad urbana, en el área metropolitana de San Salvador, una comunidad de clase media, y parte del problema tuvo que ver, gran parte, con la licuefacción que tenían esos suelos, ¿verdad? Que también estaba provocado por la pérdida de cobertura boscosa, porque arriba, en la cordillera del Bálsamo, que es una zona anteriormente muy forestada, se habían estado realizando acciones de urbanismo y construcción que fueron minando y degradando el talud natural, la conformación natural de esa colina. 1.000 personas, muchos cuerpos no aparecieron, y es un caso, digamos, emblemático donde se combina la vulnerabilidad, digámoslo así, sísmica de la región con los problemas añadidos que ponemos a través de la vulnerabilidad socioambiental. Ese es un ejemplo, digamos, clarísimo y que digamos, en Centroamérica yo creo que nos ha ido quedando claro, Recientemente otro ejemplo muy similar, el caso de Guatemala. En el caso de Guatemala se combina la erupción de un volcán, que es un fenómeno natural, digámoslo así, con el crecimiento desordenado del territorio. O sea, toda la gente decía, todos los expertos, y en realidad todos, sin ser expertos, podemos decir, cada vez esas comunidades, que además están en una situación muy, muy vulnerable económicamente, cada vez estaban más cerca del cono del volcán, digámoslo así. Estaban en zonas donde no debieron nunca estar. Y obviamente en un territorio ya degradado, pero también con, como ya decía, ya amenazas naturales preexistentes, si tú te instalas ahí, lo que va a resultar es un incremento de esa vulnerabilidad socioambiental. También esa cuenca estaba degradada, también hay que decirlo, y eso también permite que, y hay videos impresionantes de cómo, digamos, los lahares se fueron desplazando en una velocidad tremenda que tiene que ver también con la degradación de la cuenca. Eso creo que todos lo tenemos claro y ya no deberíamos de seguir discutiendo eso. Y eso en realidad lo que nos da es la posibilidad de que este problema se aborde regionalmente, y es lo que los países en el marco del SICA han tratado de hacer, respetando, por supuesto, las circunstancias nacionales. Ahí tiene que buscarse soluciones regionales, pero aplicadas y aplicables a la realidad de cada uno de los países de la región centroamericana. Y en esa búsqueda de esas soluciones regionales ha quedado bastante claro que en ese esfuerzo de detener la degradación y de revertirla, aparecen oportunidades para generar empleo, ingresos rurales y medios de vida sostenibles y también otros cobeneficios. Eso es algo que también en las negociaciones de cambio climático, así como ya planteaba doña Mirna, la parte de las salvaguardas, también se discuten también los cobeneficios en materia de biodiversidad y otros cobeneficios que pueden aparecer por los esfuerzos que hagamos en materia de acción climática. También esta acción de detener o revertir la deforestación y la degradación contribuye enormemente a reducir la vulnerabilidad, a la adaptación y a la mitigación de los efectos
del cambio climático. En el marco regional, desde la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, nosotros tenemos dos instrumentos que han sido aprobados, digamos, por las autoridades en consenso de toda la región. En el plano meramente ambiental, nosotros tenemos una estrategia regional ambiental aprobada por los ministros de Ambiente en el 2015 con un horizonte hasta el año 2020 que busca ayudar a la región a alcanzar el rumbo de sostenibilidad en materia ambiental y de manejo de recursos naturales. Esta estrategia prioriza 6 grandes temas. Uno tiene que ver con cambio climático, otro tiene que ver con biodiversidad, el tema de bosques, el tema de calidad ambiental, los recursos hídricos y el fortalecimiento de la institucionalidad regional. Pero también en el año 2008 la región comenzó un proceso de preparar una estrategia regional de cambio climático. Y esta es un instrumento cuyo proceso de formulación fue muy participativo y finalmente los presidentes de la región del SICA la aprobaron en el año 2012. El año pasado, una estudiante de un esfuerzo de maestría en integración regional, un esfuerzo regional auspiciado creo por el gobierno de España, estaba haciendo un estudio de cuáles eran los niveles de desarrollo y aplicación de toda la instrumentalización regional. Y en el marco de su objeto de estudio, ella estaba evaluando la estrategia regional de cambio climático. A mí me tocó colaborar en la evaluación de este trabajo y yo le decía, mira, hay un dato muy relevante. Los presidentes de la región del SICA acordaron que era necesario trabajar una estrategia regional para hacer frente al problema del cambio climático. En el 2008, yo le decía, ¿cuándo se aprobó en la región centroamericana el primer instrumento de ley sobre cambio climático? Varios años después. Cuando los presidentes, cuando crearon la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, también firmaron y ratificaron un convenio centroamericano para la protección de los bosques, un convenio centroamericano sobre cambio climático, antes incluso de que se aprobaran leyes específicas sobre el tema de medio ambiente. Generalmente no percibimos eso. El enfoque regional muchas veces tiene relevancia porque de ahí salen la implementación de instrumentos de política nacional. Y eso es algo que a nosotros que trabajamos en el área de integración nos resulta muy interesante de identificar. Queda claro que muchas veces, porque yo también fui funcionario de gobierno en mi país, muchas veces a uno le da mucha posibilidad de incidencia política frente al Congreso cuando uno dice quiero promover esta ley y esta ley ya también ha sido implementada en Nicaragua o ya fue implementada en Guatemala. Eso fortalece la capacidad de incidir que uno puede tener con los tomadores de decisiones. Pues bien, la estrategia regional de cambio climático abordaba o aborda como un tema central el tema de cómo mejorar la situación de nuestros bosques como un instrumento de adaptación, pero también de mitigación del cambio climático. Y en la región hemos tenido 2 planes estratégicos para el manejo de los ecosistemas forestales, que se conocen como PERFOR. Un primer PERFOR que fue formulado en el marco del proyecto sobre el Corredor Biológico Mesoamericano, que estuvo vigente del 2008 al 2013, y un segundo PERFOR, que es el que actualmente está vigente del 2013 al 2017. En ese marco, los miembros del Comité Técnico de Bosques de la CCAD han considerado que este PERFOR sigue teniendo validez, que sigue teniendo un instrumento, que sigue siendo un instrumento importante, pero que sobre todo todavía
tiene mucha vigencia y solo necesita actualizaciones menores. Y ese, digamos, es un instrumento que vamos a seguir ocupando para el quinquenio 2018-2022. Esta mañana también se había previsto que un colega de un proyecto nuestro en la CCAD hablara sobre temas más de la implementación del PERFOR, pero por una razón de fuerza mayor que se le presentó este mismo día, eso no va a ser posible, pero nos comprometemos a que esa información que él había procesado va a ser compartida con las personas que han participado en esta actividad. Solo para dar algunos datos generales, en este momento se está elaborando un plan operativo del quinquenio. En ese marco vamos a seguir ejecutando actividades regionales, pero también actividades nacionales de consulta y de preparación y de capacitación con las entidades que trabajan los temas forestales. Vamos a hacer una evaluación de los indicadores, porque el PERFOR es un instrumento que tiene indicadores y tiene una línea de base ya existente, y se están incorporando 3 temas adicionales: restauración, salud forestal y sanidad forestal, que son temas que el año pasado los ministros aprobaron una estrategia de sanidad forestal en el marco de una reunión de la CCAD en febrero del 2017. Este es el marco de implementación de algunos de los instrumentos que han sido desarrollados en el ámbito regional. Nosotros, desde el ámbito regional, apoyamos políticas para reducir la deforestación, la degradación, el madereo ilegal y mejorar la trazabilidad de los productos forestales. Buscamos también fortalecer en esa plataforma regional las plataformas de gobernanza y diálogo, que ya fueron mencionadas acá, los protocolos de consulta y consentimiento libre, previo e informado, las directrices para el abordaje de las salvaguardas que ya existen y los enfoques y los marcos de gestión. También, en algunos casos muy puntuales, se ha apoyado a algunos países de la región en la preparación de estrategias red y otro tipo de estrategias nacionales de restauración de ecosistemas y paisajes o de ecosistemas forestales en algunos países. Se ha avanzado también en materia de finanzas para el tema red. También a algunos países se les apoya en propuestas para acceso al financiamiento climático, y en este momento estamos preparando una propuesta para el área del corredor seco con apoyo de ONU Ambiente para ser presentada al Fondo Verde del Clima, que busque incrementar la resiliencia del corredor seco ante los efectos del cambio climático y particularmente por la sequía. También con algunos proyectos que tenemos hemos trabajado mucho, y era de lo que esta mañana también se va a hablar, en cómo mejorar y construir los sistemas de monitoreo, revisión y verificación y los niveles de referencia. Panamá, por ejemplo, ya terminó sus niveles de referencia, y también para algunos países, y mañana tenemos una actividad sobre esto, en materia de uso sostenible de la leña, una pequeña reunión para ver los avances de los proyectos que tenemos en materia de uso sostenible de la leña. ¿Qué tipo de actividades o qué tipo de expertices nosotros podemos canalizar? Tienen que ver con el intercambio de experiencias y la cooperación sur-sur. Tenemos una buena relación de trabajo con México a través de su centro de excelencia forestal en Guadalajara, la facilitación del diálogo y participación, asistencia técnica, creación de capacidades, políticas e instrumentos y aplicaciones técnicas. Quiero finalizar con una iniciativa que, como ya decía, en el marco del PERFOR es una que no estaba anteriormente considerada, pero es la que en este momento estamos comenzando a incorporar. Ya algunos datos ya fueron mencionados. Por ejemplo, los países de la región se han sumado al desafío de Bonn, o Bonn Challenge, como decía el doctor Oquist, y ya se ha reconocido que la restauración del paisaje es una opción de desarrollo económico y de adaptación al cambio climático. Los países de la región se han comprometido voluntariamente, por eso se llaman pledge, en un monto de más de 5 millones de hectáreas en las cuales van a realizar actividades de restauración. Y actualmente los países están o finalizando o preparando o ya finalizaron
estrategias nacionales de restauración en las que están identificando cuáles son las oportunidades, cuáles son las prioridades y cuáles son las opciones que tienen para restaurar los diferentes tipos de ecosistemas y paisajes. Cuáles son los costos de esa restauración, pero también cuáles son los beneficios en materia de empleo, en materia de ingresos, seguridad alimentaria, medios de vida y específicamente en adaptación y mitigación. ¿Cuáles serían o cuáles deberían ser los mecanismos de financiamiento públicos, privados y multilaterales? Y ahí resulta muy interesante, digamos, tengo a la mente dos datos. Hace 2 semanas estuve en una reunión del Foro Global de Paisajes, el Global Landscapes Forum, en Nairobi, para presentar esta iniciativa de la restauración de paisajes. Y el director de CIFOR decía algo que cuando escuchaba al doctor Oquist ahora me sonó a lo mismo. Él decía, está tan probada la restauración, está tan probado que es rentable, que es beneficioso, que se paga sola, ¿verdad? Y cuando uno lo cruza con información como hay tanta plata disponible ahí que está, digamos, parqueada, decimos en El Salvador, está sin usar, y hay estas iniciativas que son tan rentables, que está demostrado que funcionan, que uno dice, bueno, ¿qué pasa? Y él decía, bueno, ¿qué pasa? Y el tema de los mecanismos de financiamiento, que tiene que pasar también por mecanismos más inteligentes, es un tema que salta a la vista como un tema que los países están en este momento abordando. Y también, ¿por qué los países priorizan esto? Porque es un proceso compatible con otros procesos que ya están desarrollando en materia de bosques. Finalmente, voy a pasar eso. Esto es, digamos, la base de la iniciativa. En la última reunión de ministros de Ambiente de la CCAD en agosto de este año, esta fue una presentación, algunos datos que se presentaron y que motivaron a los ministros a decir hay que apoyar esta iniciativa. Hay 2.200 millones de hectáreas degradadas en el planeta, creo que el tiempo ya se me fue, pero solo termino con 2-3 diapositivas. Y esta degradación de estas hectáreas lleva a pérdida de biodiversidad, esa riqueza que ya dijimos, a la pérdida de los servicios ecosistémicos críticos, para empezar provisión de agua, por ejemplo, es algo que se pierde, con todos los efectos que esto tiene, inseguridad alimentaria, inseguridad hídrica, alta vulnerabilidad frente a la amenaza climática. ¿Cómo aparece la restauración de ecosistemas en la agenda más global? En el Convenio de Diversidad Biológica, está en el Plan Estratégico 2020, ayuda a las metas Aichi 14 y 15, en la Convención de Desertificación, está en el Marco Estratégico para combatir las tierras degradadas del 2018 al 2030 y contribuye a la meta de Land Degradation Neutrality, aprobada en la COP13 de Ordos, China. En el Bond Challenge, que ya fue mencionado, los datos específicos, la restauración sería una estrategia clara y clave para cumplir estas metas, y también esto es complementario con iniciativas que ya hay en marcha en otras zonas del mundo, como la Declaración de Kigali sobre restauración del paisaje forestal en África y la iniciativa AFR 100, que busca en África restaurar 100 millones de hectáreas, la iniciativa 2020 que ya fue mencionada. Es decir, a todas esas iniciativas la estrategia de restauración de ecosistemas puede contribuir sustantivamente. Y por eso es que actualmente se está buscando una declaración de la década internacional de restauración de ecosistemas 2021-2030, que busca y que tiene como objetivos una visión compartida, una movilización de cooperación y de recursos, un mainstreaming, digamos, lograr que todos los sectores productivos incorporen y comprenden que su sostenibilidad depende del buen funcionamiento de los ecosistemas, involucrar a todos los demás, un mayor involucramiento y el tema de generar conciencia. Esas son una iniciativa que que está siendo promovida actualmente y que, como ya señalaba, tiene sinergia con otros objetivos ya planteados en las convenciones de Río
en la Convención Ramsar, pero también conecta muy bien con el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres y con las NDCs presentadas por los países de la región del SICA. También conecta muy bien con y ayuda a cumplir todos estos objetivos de desarrollo sostenible. Y solamente quiero agradecerles por su atención y ponerme a su disposición para seguir discutiendo sobre estos temas que son tan importantes. Muchas gracias.